Bienvenidos a nuestro tercer episodio en esta tercera temporada de Somos MGA, el podcast mucho más que propiedad intelectual. Hoy tenemos un episodio muy chévere. Vamos a hablar sobre el derecho deportivo y la propiedad intelectual. ¿Cuál es la importancia de las marcas en el deporte? Y para ello tengo un invitado muy especial, un invitado de lujo. Él es abogado egresado de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Es socio de la firma Lauria Sport, una firma especialista en derecho del deporte. Él es miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano del Derecho del Deporte. Les hablo nada más y nada menos que de Antonio Quintero, quien en la próxima parte me estará acompañando para en los próximos 35 minutos conversar de esos casos súper interesantes en el derecho deportivo y las marcas. Desde ya los invito a que sigan nuestras redes sociales, les den like a nuestros contenidos y los espero en el próximo bloque. Bienvenido, Antonio, a este tercer episodio en nuestra tercera temporada. Hoy tenemos un tema y un invitado de lujo. Además, porque a Antonio le tengo un cariño muy especial. Antonio es uno de los mejores amigos de mi hermano desde que estaban, ¿qué? 10 años más o menos, ¿no? Sí. Más o menos, ¿verdad? Quizás un año menos, quizás un año más. Claro. Pero por ahí. Entonces, hay un cariño muy especial hacia Antonio. Y Antonio es una de estos profesionales que trabajan como a nosotros nos gusta acá en MGA, con una pasión inmensa, y por eso lo tenemos hoy acá, porque vamos a hablar del mundo apasionante del derecho deportivo y las marcas, esa conexión con la marca, con la propiedad intelectual, que al final va a tener siempre innovación, marcas o derecho de autor, y están vinculadas con el deporte, ¿no? Estamos a un año prácticamente del Mundial 2026 y ahora se va a venir bastante tema, vamos a tener bastante que hablar, ¿verdad, Antonio? Bueno, desde ya, porque este año, dentro de unos meses, tenemos, en unos días, perdón. El 15, el 14 de junio. Tenemos exactamente el Mundial de Clubes. Correcto, es verdad, exactamente. Entonces estamos cerca. A ver, cuéntanos. Bueno, yo te quiero empezar diciendo muchísimas gracias por esa presentación tan fenomenal. De verdad que agradecido. Oye, la propiedad intelectual y el deporte es algo inherente, fundamental y bueno, te sorprenderías de lo importante que es la propiedad intelectual en el deporte. Todos nosotros siempre estamos buscando pertenecer, ¿verdad? Pertenecer a una tribu, pertenecer a unos ideales, pero pertenecer a algo, a un grupo. Exactamente, identificarnos con algo. Exactamente, y la marca es nuestra conexión con pertenecer a una tribu por determinados valores. Por ejemplo, el Real Madrid. ¿Qué profesa la marca Real Madrid? La marca Real Madrid te dice, tenemos a los mejores jugadores del mundo, somos un equipo ganador, vestimos de blanco, representamos a Madrid, pero representamos también la élite, lo mejor de lo mejor, y somos los más ganadores de la Champions. ¿Qué te dice la marca Manchester United? No nos rendimos, siempre le damos vuelta a los partidos. No importa que la situación esté mal, vamos a darle la vuelta. ¿Qué te dice la marca Golden State Warriors? Cambiamos el juego. Cambiamos cómo se juega en la NBA y fuimos los pioneros en eso. ¿Qué te dice Michael Jordan? Soy el número 1. Entonces las marcas son muy importantes y además el mundo del deporte es un poco como una iglesia. Entonces hay marcas por todos lados porque hay una serie de ritos. Entonces tú vas a la nueva iglesia hoy de la actualidad y llegas a un estadio y hay ritos en ese estadio y hay ritos con el equipo y entonces no es solo el logo, tienes el eslogan. Exacto. Tienes los eslogans que se producen en el partido. Tienes la canción que puede generar el club. La identidad sonora. Exacto, la identidad sonora. Tú escuchas la canción de la Champions League y te sientes, te transportas directamente a esta competencia impresionante. Exactamente. Entonces, imagínate tú la importancia de la propiedad intelectual en el deporte para que el deporte pueda comercializarse, subsistir, pero más importante que todo, pueda conectar. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia que no necesariamente tienen que ser especialistas en ambas áreas? ¿Cómo podemos definir ese derecho deportivo? Sí, el derecho al deporte,
es medio aburrido decirlo, porque la definición Algo rapidito. Claro, son las normas y principios que regulan la actividad deportiva, pero va mucho más allá. Es una lex mercatoria aplicada al deporte, de cómo se hacen las cosas. Hay una forma de cómo en el deporte funcionan las cuestiones y esto genera una serie de principios. Por ejemplo, el juego limpio. El juego limpio no lo tienes en el ámbito comercial y aquí es obligatorio seguir el juego limpio. Claro. Si no, te sancionan con alguna falta, alguna cuestión, etcétera, etcétera. Y hay hasta premios al que hace el juego limpio. La integridad de la competición, mientras en otros lados la competición es una libre cuestión, excepto por algunas disposiciones que tratan de regular, aquí no. Aquí lo más importante es la competencia y su integridad, que no se vea manchada, que tú no piensas que hay una manipulación de un partido, está allí. Es básicamente son normas que están hechas para que el deporte funcione y se estructure mejor y al final del día tengas un único campeón mundial. Exacto. Bajo los mismos estándares a todo nivel. Para todos, exactamente. ¿Cómo lo ves con las marcas? Fíjate, el derecho del deporte se conecta con las marcas en primer lugar en lo comercial. Correcto. En ese sentido, lo primero que el derecho del deporte analiza es, bueno, si a mí me contratan como club, como un organizador de un evento, como etcétera, y yo necesito ganar dinero, y hoy en día la mayor cantidad de dinero se está ganando por patrocinio, antes era por derechos televisivos, hoy es por patrocinio. Entonces, si estas marcas me pagan para exhibir su publicidad en mi estadio, ¿qué debo hacer yo? Yo debo protegerlas. Claro. Debo tratar de que no aparezca otra marca que les compita. Y entonces, lo primero que yo hago es regular qué marcas pueden o no utilizar los asistentes a mi evento, tanto público como directamente jugadores, atletas, entrenadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos la famosa regla 40 de la Carta Olímpica, que es una regla que nace en 1991 y que restringe a todo el mundo que utilice marcas prácticamente contrarias como el Comité contra los Juegos Olímpicos. Y entonces, ¿qué sucede con esta regla 40? Que se vuelve también desbalanceada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los atletas no podían utilizar los aros, no podían celebrar con sus marcas, no podían celebrar con sus patrocinadores, no, absolutamente nada. No pueden decir la medalla plata y Juegos Olímpicos cuando están hablando de Nike, por ejemplo. No pueden hacer absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué hicieron los atletas? Fueron y demandaron al Comité Olímpico Internacional por abuso de posición dominante. Wow. Con la restricción de las marcas. Y ganaron. Claro. Y el comité porque imagínate que te limiten a decir no, mi medalla de oro o mi medalla de plata o como tú dices, ¿no? Bueno, todavía está esa restricción, no te creas. Eso no fue la que ganaron. No, sí la ganaron. El problema es que ahora las cuestiones son mucho más complicadas, pero digamos que son más complejas, pero son más abiertas. Por ejemplo, hoy tú puedes, si tu marca patrocina los Juegos Olímpicos, sí la puedes utilizar y agradecer a tu marca durante los Juegos. Es decir, si, por ejemplo, Fujifilm, que en algún momento estuvo en estas vallas, Fujifilm te patrocina a ti, patrocina los Juegos, gracias Fujifilm, me gané esta medalla de plata. Pero si no patrocina los Juegos, tú no puedes... No, puedes mandarle saludos a Fujifilm en tus redes sociales siempre que te lo hayan aprobado anteriormente, antes de los Juegos, en esta prohibición, desde 9 días antes hasta 3 días después de los Juegos, y te lo aprobó la Junta Directiva del Comité Olímpico. Tú puedes mandarle 2 saludos a Fujifilm sin mencionar las palabras dorado, plata, bronce, Juegos Olímpicos, Juegos de París 2024 en este caso, y todos los otros pocos de eslogan que están registrados. Y te ato con lo que hablas del Comité Olímpico, existe, y tú debes manejarlo mejor que yo, el Tratado de Nairobi, que creo que está vinculado a todos los aros olímpicos y cómo esa regulación por el mismo tema comercial que tú señalabas al inicio. Sí, bueno, los aros olímpicos, es importante explicarlo aquí, simbolizan la unión entre los 5 continentes, ¿no? Y además varios valores olímpicos en general. El Tratado de Nairobi es un tratado de 1981 hecho en la presidencia de Juan Antonio Samaranch para proteger estos 5 aros. Los Juegos Olímpicos tienen muchas más cosas, como el moto más alto, más rápido, más fuerte, o etcétera, 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 cantidad de cosas, el himno olímpico.
etcétera, etcétera. Este tratado lo que te dice es que esta marca está protegida en los 56 países firmantes, siempre y cuando alguien no la haya registrado antes del año 81 o haya hecho uso comercial de ella antes del año 81 como tal. Básicamente es lo que te dice, es un tratado que tiene algunos países que figuran bastante en Juegos Olímpicos como Argentina, Brasil, de Sudamérica, Chile, Colombia, Congo, Croacia, España, Rusia, Grecia, Italia, Portugal, Suiza. Imagínate, tienes uno de los pesos pesados con Rusia. Claro. Entonces, es una protección interesante. ¿Tú habías visto alguna otra organización que tenga un tratado de protección de su marca? No. Imagínate lo grande que es. Lo grande que es porque además la industria del deporte es inmensa. Nosotros solamente creo que nos estamos enfocando y estamos yendo solo a la parte del fútbol, porque es lo que hemos venido hablando desde que comenzamos acá. Pero imagínate tú en la cantidad de deportes que puede aplicar todo esto, ¿no? Cuéntanos de casos que has conocido o no sé si has manejado que estén vinculados con el uso de marcas y el deporte. Mira, que aprovecho que estamos hablando de los Juegos Olímpicos para comentarte dos con respecto a esta regla 40. Y después hablamos mucho más de otro tema como el ambush marketing, ¿no? Pero fíjate, un caso que tocó a los venezolanos directamente es el caso de Daniel Ders. Daniel Ders es este ciclista de BMX, de figuras de BMX, espectacular. O sea, quien no haya visto a Daniel Ders se está perdiendo una de las maravillas del mundo moderno. Daniel Ders entra en los Juegos Olímpicos por primera vez porque se permite su deporte en los Juegos Olímpicos como tal. Y entonces, en estos Juegos Olímpicos de Tokio, él siempre y toda su vida ha sido patrocinado por Red Bull. Que tú sabes que es una maquinaria grandísima dentro del deporte, ¿no? Sí, correcto. Y usa todo el deporte como la verdadera publicidad de su marca, con escuderías de Fórmula 1, equipos enteros de los que son dueños, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Daniel Ders sabe las reglas olímpicas. Claro. Y entonces entre ellos exactamente. Y entre ellos y el propio Team Red Bull ponen en el casco, no ponen Red Bull. Porque Red Bull no es patrocinador de los Juegos Olímpicos. Entonces te ponen Venezuela. Y entonces Daniel Ders sale a competir, nadie se da cuenta, compite, aparentemente no hay nada, y de repente Daniel Ders es llamado a botón, le dicen, usted no puede estar haciendo eso, cuando lo vieron en las cámaras, y él dice, pero ¿qué hice mal? No dice Red Bull por ningún lado. No, estás utilizando la palabra como escribiste Venezuela, lo hiciste con la tipografía de Red Bull. Wow, que obviamente da alusión a Red Bull. Bingo, tápalo. Y lo tuvo que tapar. Claro. Quizás por eso no logró el oro. Porque es un deporte de apreciación. Y en los deportes de apreciación pasan cosas. No lo digo yo, lo han dicho los libros de los propios directivos del Comité Olímpico Internacional como Dick Powell. Otro caso, Neymar. Neymar, mundial, yo no me acuerdo si fue Sudáfrica o si fue Brasil, llegó con sus audífonos así grandísimos, Beats, y entra al campo de entrenamiento durante el mundial. Obviamente Neymar, una estrella mundial, ese poco de fotos, ese poco de flashes, él caminando, las fotos publicadas por todos lados. Está llegando la selección brasileña y es Neymar y sale de costado, y en la foto lo que se ve es la marca del audífono. Es la marca del audífono Beats, y el mundial estaba patrocinado por Sony. ¿Y qué pasó? Te puedes imaginar, la FIFA llamó a el llamado de atención. Inmediatamente dijo, te quitas eso y no lo puedes volver a utilizar en ninguna de las sedes, ni de entrenamiento, ni de partidos, ni en esto durante el mundial, pues. Wow. Así que ahí tienes dos casos súper interesantes de cómo dentro del Comité Olímpico esto es restringido. Otro tema interesante aquí es el tema del contrato Host City, que lo estábamos conversando antes, que ese es el contrato que hace la organización deportiva para que tú albergues un evento. Ahí básicamente le dicen al Estado con el que firman el contrato, mira, yo no sé cómo vas a hacer, pero tú vas a buscar protegernos todo este poco de marcas nuestras. Exacto, me tienes que dar garantía de que mis marcas estén protegidas al momento en que se va a realizar el evento. Exactamente. Y cuando hablamos de evento, puede ser cualquier evento internacional atado al deporte.
¿O está vinculado solo con el mundial, por ejemplo? No, esto puede ser, es un contrato, es libre negociación. Perfecto. Y estos son cláusulas que se insertan, se mejoran cada 4 años, se hacen nuevas, etcétera, etcétera. Y siempre se negocian, ¿no? Ahora, el tema está aquí, principalmente es que, fíjate tú, que la protección llega a un nivel de negociarlo a nivel de Estado, pues. Claro. Entonces, imagínate tú, y si no hay esa protección, no celebrarán ese evento deportivo en ese lugar. En ese lugar, correcto. Sí, bueno, porque al final tú como Estado me tienes que dar cierta garantía a lo que yo estoy solicitando. Claro que sí. Así Claro, mismo. por ejemplo, supongamos que hubiese un evento acá en Venezuela donde yo como Comité Olímpico necesito que mis marcas estén protegidas en Venezuela. Tu oficina de marcas, en este caso, tienes que darme la garantía de que está existiendo un proceso ahorita de registro, de que efectivamente se están otorgando marcas y eso es lo que le va a dar a él como la transparencia al final y la seguridad jurídica de que van a estar protegidos sus intangibles. Y no solo eso, también la seguridad jurídica de que los cuerpos policiales del Estado van a hacer que si alguien está utilizando esa marca sin permiso, van a ejecutar las medidas necesarias para que eso no suceda. Correcto, exactamente. Que es también, una vez que tú tienes tu marca, también sucede, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, pero por eso lo importante es tener tu marca para poder ejercer ese tipo de acciones que tú señalas. Cada evento deportivo que tú vayas a organizar, mira, tienes que registrar desde lo que se te ocurrió y hasta lo que se te puede ocurrir. Exactamente. Desde Siempre. la mascota, desde el eslogan, el jingle, como decíamos, sí. Todo es importantísimo que lo proteja. Claro. Mira, tú no sabes los casos que han habido. Estoy recordando uno y no lo tenía. Y eso que me armé toda mi chuleta para prepararme con mucho caso. Antonio vino súper preparado. Y uno de los que no había recordado fue la mascota del Mundial de Fútbol. Ajá, claro. Eso no lo creó la FIFA. Ajá. Lo creó un tercero. Ok. Y después la FIFA dice, pero ya va, o sea, tú estás hablando de que yo tengo una mascota que yo no tengo, pero estás haciendo mucho dinero con eso. Y sí. Y entonces reclamaron y perdieron. ¿Eso no fue lo del caso del pulpo? No. Esto es... Esta es la mascota general como estamos hablando figura. de los años 60. Ah, bueno, claro. Entonces... Pues es que con el pulpo hubo un caso también, pero después no cuando yo recuerde me pero bueno, lo cierto es que este tipo se agarró todo esto y la FIFA tuvo que venir y pagar todo ese tipo de cosas. Claro. Él fue el creador al final. Claro. Y entonces tuvo que pagarla para ellos, tener el derecho. Y de ahora en adelante, claro, hoy en día... En cada mundial se crea una mascota. Mira, se crea la mascota, el himno, las canciones, toda la broma y todo eso se registra, todo derecho a autor, todo eso se protege en todos lados del mundo. Sí, tal cual. Es así. Es una cuestión impresionante. Y claro, tú estás vas a crear una competencia de pádel y tú quieres que tenga cierto nivel de tú sabes, de prestigio. Y entonces le creas una mascota, un eslogan, una cuestión. Un uniforme. O lo que tú quieras y ¡pum! Regístralo todo, porque si no, no te va a funcionar. Y entonces, la protección que me estabas comentando no solo está en los registros, sino como yo te estaba diciendo, también está en estas normas. Y entonces estas normas están para el ambush marketing. Ok. Que es muy sonado, sobre todo cuando vienen eventos como el Mundial, por ejemplo. Claro, y entonces ahí es cuando tú estás pensando y dices cómo inteligentemente me puedo aprovechar. Y es impresionante, porque aquí, por ejemplo, en Venezuela yo veo a tanta gente utilizando cosas del Mundial y de estas cuestiones, y hay veces que yo digo... se enterarán las marcas y en algunos casos se enteran y quitan todo ese tipo de cosas, pero en otros casos hay algunos restaurancitos que de repente se salen con la suya. ¿Tienes algún caso que podamos compartir? Tengo casos grandes interesantes. Buenísimo, vamos a compartirlos porque me encantan los casos. Tengo uno que no tuvo mucha ¿cómo se llama? No tuvo mucha como que mucha respuesta oficial que yo sepa. Capaz sí la hubo, pero yo no me enteré, pero es uno de los últimos. En 2024 venía el maratón de México, de Ciudad de México, y todo el maratón es Adidas, ¿no? Y entonces es chéverísimo, porque todo es Adidas y listo. Pero Nike se dio cuenta del asunto y agarró y forró todos los edificios de la ruta del maratón, o todos los posibles edificios por donde podían hacer la ruta del maratón,
con Nike y sus eslogans, ¿En serio? no pares de correr, y no decía Nike, solo salía el alita de... Claro que ya, ese es el logo de ellos, pues, la Claro, marca gráfica. el alita de la, ¿cómo se llama? El check, pues vamos a decir. No, es un ala, es un ala. Ah, es el de- ala. Nike es la diosa Nike Sí, sí, de la correcto, victoria. correcto, sí, sí. Entonces, el ala de la diosa Nike y decía run. En vez de Nike arriba decía run. Claro. Y la puso por todos los edificios que tú puedas ver y ajá. Dime tú cómo yo no puedo poner publicidad en los edificios, pues. Sí, exacto. Es una manera de yo estoy presente a través de una práctica desleal en este caso. Porque la marca autorizada o permitida para este maratón es Adidas, como tú señalas. Así mismo. Claro. Otro caso, este no quería utilizar los nombres, pero sí lo vamos a utilizar porque es súper público y esto Ok. fue un caso de los años 80 y Ajá. hay hasta libros escritos sobre el caso Entonces y lo contando podemos hablar. el caso de Mastercard. Ok. Entre los 80 y los 90, el Comité Olímpico Internacional va a Mastercard no, perdón, Visa. no, American. American Express. Iban a American Express era la marca de tarjetas de crédito más grande del mundo. American patrocínanos. American, no, ustedes no, ¿quién los ve ustedes? Y que bueno, nos ve más de la mitad del mundo, no. Esto no sirve para nada. Y fueron con Visa, que era una empresa que estaba creciendo, Ok. y Visa los apoyó. Visa, la marca, Tuvo un creció exponencialmente se me American. fue, American agarró y lo que ocurrió es que dijo, ya va, perdimos una gran oportunidad, pero ahora ellos tenían un contrato exclusivo y nosotros no podemos estar. Entonces empezaron por colocar vallas Ok. afuera de los estadios. Con American Express. Exactamente. Y esto trajo regulación de derecho al deporte, después, posteriormente. Ok. Vallas fuera de los estadios, y entonces tú vas al estadio y la valla más grande dice American Express y no dice Visa. Y entonces tú dices, bueno, ¿de quién es el evento? Se confunde, ¿no? Sí, La claro. cuestión. Entonces llegó el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional para resolver el problema y dijo, ok, no tengo legislación para resolver esto, no lo puse en el contrato Host City, no nos vuelve a pasar, pero ahora yo voy a agarrar y voy a darte una lección. Armó una rueda de prensa y dijo lo siguiente en plena rueda de prensa con todos los periodistas. Yo no puedo creer que haya gente que se esté aprovechando de un evento que promueve tan buenos valores como el Juegos Olímpicos. Es tan así que esos parásitos que solo chupan y no dan nada para que este hermoso evento se pueda dar, yo no puedo estar ni siquiera vinculado con ellos, ni siquiera de manera personal. Por lo tanto, y sacó su cartera, Así mismo. sacó su tarjeta de crédito American Express y dijo, yo ni siquiera personalmente voy a tener más relación con ellos, y la cortó en televisión nacional y con rueda de prensa por todos lados. Wow. ¿Y el impacto? Brutal. Claro. La gente Claro. empezó a entender que era Visa y después de eso se pusieron unas normas. Empiezas a crear esa conexión con la marca, el valor, Pero además se pusieron unas normas donde tú no puedes publicitar Ok, alrededor. alrededor de unos no sé cuántos metros de perímetro de las sedes olímpicas este tipo de cuestión. Claro. Ese es uno de los más Cuando interesantes. no estás autorizado, obviamente. A nosotros nos tocó uno en el escritorio, no voy a mencionar nombre. Ok. Pero no es un tema de ambush, sino es un tema de la marca no cumpliendo. Ok. Pero hicimos un jiu-jitsu gerencial donde llamamos a la casa matriz, Ajá. le mandamos una carta diciendo, mira, tu proveedor regional no está como funcionando, y entonces la casa matriz nos respondió, mira, claro que sí está funcionando, y ya. Y de repente, inmediatamente, esta persona regional llegó y nos empezó a ofrecer de todo. Entonces lo llamamos acúsalo con tu mamá, ¿no? Entonces la mamá respondió, no, él no hizo nada malo, pero de repente llega y te dan 3 caramelos, 5 hamburguesas y te llevan a comer a diferentes sitios, imagínate tú. Otro caso muy bueno Ajá. fue el de unas holandesas en el Mundial con marcas de cerveza. No recuerdo las marcas específicas, por eso no las voy a mencionar. Ellas entraron, un grupo de niñas muy lindas, al estadio, se sentaron todas juntas, llamando la atención de todos los espectadores, muy coquetas, llamando mucho la atención, y en pleno momento del partido, en el momento más importante del partido, hicieron ras y se quitan la ropa, pero no es que estaban desnudas, no, tenían todas y formaban la letra
De la cerveza. De una marca de cervezas. Inmediatamente la sacaron. Creo que las llevaron incluso a comisaría, porque en ese mundial se había establecido alguna legislación que este tipo de cuestiones creo que podía tener alguna repercusión penal. Y bueno, fue otra cuestión que llamó mucho la atención. Y fíjate cómo el organizador del evento, protegiendo las marcas patrocinadoras, hace esto. Otro muy interesante, el de Michael Jordan. Gana la medalla dorada. Él es patrocinado, como todos sabemos, por Nike, en una de las asociaciones deportivas más increíbles que ha habido. Y tapa, justamente, la selección era patrocinada por Reebok. Va a recibir la medalla de oro. Pone la pelota justo donde está Reebok. Y tapa la marca. Y tapa las marcas. Entonces, imagínate tú. También él tiene un caso a favor, ¿no? Cuando salieron sus zapatos Nike, que la marca estaba usándolo por imagen para él promocionarse, resulta y acontece que Michael Jordan no podía utilizar sus zapatos porque estaban prohibidos y los zapatos tenían que ser todos blancos, de acuerdo a la NBA. Y vino Nike y dijo, ¿sabes qué? Pagamos la multa toda la semana y eso es nuestro presupuesto de patrocinio y todo el mundo va a saber esto. Y fue tremenda publicidad. ¿Sí? Imagínate, incluso con normas deportivas, cómo una marca obtiene la mayor cantidad de publicidad que pueda haber. Otra vez Nike siempre está metido. Impresionante. Pero uno negativo de Nike fue que Nike empezó a sacar propagandas un poco, y yo ahí sí estoy de acuerdo con el Comité Olímpico, un poco publicidades, un poco erradas, y decía, bueno, Nike decía, más rápido, más alto, más fuerte y más arriesgado. Después tenía otra que decía, no ganas una plata, pierdes un oro. Y si no estás aquí para ganar, tú eres un turista. Y el Comité Olímpico Internacional, salió otra vez el señor Dick Pound, hizo otra vez su rueda de prensa y dijo, o sea que Nike con todos estos eslogans le está diciendo que además no está dando dinero al Comité Olímpico Internacional y no está patrocinándonos, le está diciendo a los atletas americanos que sacaron medallas de plata que ellos son unos perdedores con lo que cuesta ganar una medalla de plata. Creo que deberían sentirse avergonzados. ¿Y eso cuando te recuerdas en qué momento fue? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, esto fue creo que, no sé si es para el 96 en Atlanta o para el 92, pero fue más o menos por ahí en esos Juegos Olímpicos. Acabas de hablar de un punto importante. Bueno, como ven, hay demasiado por hablar y solo tenemos 30 minutos, pero prometemos hacer un episodio especial para el Mundial el año que viene. Pero hablamos de la imagen y hay algo que está muy vinculado a todo el derecho al deporte, como es el derecho de la imagen. En muchos países no hay regulación específicamente para el derecho de imagen. De hecho, en Venezuela, nuestra Constitución está consagrada en el artículo 60. Pero tú me vas a responder, y debes saber mejor que yo, aquellos países que puedan tener quizás alguna regulación para ese derecho de imagen en los deportistas. En el fútbol, por ejemplo. Sí, totalmente. Fíjate, dependiendo del impacto y del reconocimiento y de que las marcas estén metidas en el deporte, el derecho de imagen en algunos países sí se regula, ¿no? Okay. En el caso de Brasil es súper interesante porque existe el derecho de arena y el derecho de imagen. Okay. El derecho de arena o derecho de arena es el derecho que te puedan transmitir por televisión. Y eso pudiera ser parte de tu imagen. Entonces, Brasil tuvo una discusión tremenda sobre este derecho de arena. Imagínate tú que el derecho de arena es codificado en el año 98 y viene de ese derecho de imagen que está codificado en Brasil desde el año 73 en la ley de derecho de autor. Okay, claro. Es decir, empieza en el derecho de autor y luego se hace una especificidad para el deporte. Este derecho de arena es como complicado de entender, pero es el derecho de que te pasen por televisión. Okay. Entonces, del año 98 hasta como el año 2021-22 se discutía a quién le pertenecía. ¿Le pertenece al atleta? ¿Le pertenece al club? ¿Le pertenece al organizador del evento? Mientras que en casi todos los países estos derechos de transmisión y de imagen le pertenecen al organizador. En Brasil no es así. Okay. Y en el año, ya ahorita, 2021, se aclara el tema, 2022, con una reforma de la ley Pelé o la ley del deporte de allá de Brasil, y básicamente se acuerda que pertenece a los clubes en principio cuando la competencia es de clubes y a los atletas cuando la competencia es atletas individual. Pero con respecto a los clubes como tal, se establece que ellos son los que cobran por la imagen que se está viendo.
y que además deben repartir 5% de lo que ellos cobran entre todos los atletas que participaron en ese partido. Ok. O sea que el híbrido te termina diciendo que sigue perteneciendo a los atletas y a los clubes en este caso. Sí, hay como yo digo, no sé si como una línea muy gris, porque existen casos quizás muy, muy emblemáticos donde figuras muy como Messi, por ejemplo, entonces con contratos de cesión de derecho de imagen cuando estaba en el Barcelona, pero al mismo tiempo no podía usar marcas que su selección argentina tenía prohibidas. Entonces a veces yo creo que es complejo tanto para el jugador, como dices tú, como para el equipo, para el club como tal. Claro, y ahí necesitas un buen abogado cuando estás redactando contratos de ese nivel, Claro. que te reglamente todo claramente, porque, ok, sí, yo trabajo para el Barcelona, pero yo te voy a ceder mi imagen a nivel mundial, te la voy a ceder por completo, te la voy a ceder de forma regional, te la voy a solo ceder para el territorio A, B, C, D, E y F, y no para el Z, J y K. Entonces ahí vas a... Sí, son contratos complejos. Son contratos complejos de muchas páginas, etcétera, etcétera. Otro caso, por ejemplo, es el caso de Ibrahimovic, que de repente un día salió diciendo Zlatan y salió diciendo, yo no entiendo cómo yo estoy en FIFA, yo no firmé un contrato con EA Sports, como ellos tienen mi imagen dentro de eso. Entonces ahí empezó todo un revuelo de cómo estaban llegando estos derechos a EA Sports, y bueno, es que el jugador suele cederle estos derechos al club, el club se los cede a la liga se los cede a la televisión, y además muchas veces el club se los cede al sindicato. Wow. Y es el sindicato quien se los lleva a este tipo de cosas. Y por otro lado, después ves clubes que tienen políticas muy interesantes con respecto a los derechos de imagen, como Real Madrid, que decía, bueno, tú vienes para acá, tú a juro me cedes, parte de mi política es que tú me cedes el 50% de tus derechos, y yo te hago grande a ti y tú me haces grande a mí. Claro. Pero esto ha ido cambiando incluso porque el Real Madrid quiere siempre fichar a los mejores jugadores, y entonces con Cristiano de repente, bueno, me cedes el 40%. Ya con Mbappé la cosa bajó más. ¿Cómo va con Mbappé? Sabes que ese es mi jugador preferido. Bueno, sí, bueno, Mbappé para mí es el jugador más talentoso que hay en la actualidad. Por supuesto que está Vinicius Junior, Haaland, entre muchísimos otros, por supuesto, Cristiano Ahorita Ronaldo, se viene Messi, Lamine, pero- ¿no? Por ahí se habla mucho de Lamine. Sí. Y cuando salga este episodio, ya haber pasado mañana, se juega la final de la Champions. ¿Cuál es tu equipo, Antonio? Aprovecho para preguntarte. Mi equipo está muy mal. Tu equipo Mi no está en la equipo- final, pero ¿por cuál vas, pues? ¿Por el Inter o por París Saint-Germain? En la final, oye, Mañana. voy a ser muy aburrido y te voy a decir que me gustaría que cualquiera de los dos que ganaran me alegra. Yo voy por el París Saint-Germain. El París me gusta por Luis Enrique. Nuevamente los valores. Luis Enrique perdió a su hija, Sí, está ahí, es muy directo con los periodistas. Me encanta toda su actitud. En el caso del Inter, un equipo que vuelve a la grandeza, que vuelve otra vez. Imagínate, creo que desde 2011 Sí. no estaba en la final de una Champions. Bueno, no, porque llegó a la final hace unos años atrás, pero de 2011 fue la última vez que la ganó. Yo casualmente estaba cerca de esa final de la Champions porque fue en Madrid. Y el Inter, bueno, viene con un juego súper especial de hace varios años. Entonces, bueno, interesante qué puede pasar, pero creo que va a ganar el fútbol. Yo también, y creo que el fútbol genera demasiada pasión para todos, ¿no? Para mí mueve, como que, no sé, los mueve a todos desde esa fibra. No sé, yo amo el fútbol y me encanta, y lo comparto y lo disfruto muchísimo, y por eso hoy quería tenerte acá, porque es parte de la pasión que genera el deporte, que genera la propiedad intelectual, y compartir con personas tan especialistas en un área que no es tan común. Yo quiero, para cerrar, terminar de agradecerte que tú nos digas qué documental, qué serie nos puedes recomendar para la audiencia poderla disfrutar. Vi una muy recientemente que tiene que ver con deporte, patentes, marcas, lucha, incluso reversión de patente, electrónica y todo lo demás. It's in the Game, Ok. Madden, NFL, que es la historia del juego de EA Sports, y cómo de EA se metió en la rama de los deportes a través de este juego, y toda la historia, desde los programadores hablando hasta cómo cerraron los contratos, a este gran narrador de la NFL y ex ganador del Super Bowl, Madden, y cómo lograron, y cómo todas las fases de cómo el videojuego hoy en día es una de las cosas que más mueven el deporte,
desde todos los puntos de vista. Desde la gerencia lo vas a ver, desde la propiedad intelectual, desde lo deportivo. Espectacular. Bueno, gracias Antonio por acompañarnos hoy en este súper episodio. A ustedes los invito a que le den like a nuestros contenidos, sigan nuestras redes sociales que las estamos dejando acá, tanto la de Antonio como la nuestra, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!